El espacio siempre ha sido descrito como un lugar silencioso, un vacío absoluto, inmóvil, donde no existe ningún sonido. Desde pequeños aprendemos que, fuera de la Tierra, todo está completamente callado. Y aunque esa idea es parcialmente cierta, también es profundamente engañosa. Porque el universo, en realidad, nunca deja de moverse, nunca deja de vibrar. Y donde hay vibración, aunque no podamos oírla, hay algo que se parece mucho al sonido. Para entender por qué decimos que el espacio es silencioso, primero debemos entender qué es el sonido. El sonido no es una cosa en sí misma, sino un proceso. Es una vibración que necesita un medio para propagarse. En la Tierra, ese medio es el aire. Las ondas sonoras viajan empujando moléculas de aire unas contra otras hasta llegar a nuestros oídos. En el agua, el sonido viaja más rápido porque las moléculas están más juntas. En los sólidos, aún más rápido. Pero en el espacio, casi no hay moléculas. No hay aire. No hay un medio continuo que transporte esas vibraciones. Por eso, si una explosión ocurriera en el vacío del espacio, nadie podría escucharla, por más violenta que fuera. Sin embargo, decir que el espacio es un vacío total no es del todo correcto. El espacio no está completamente vacío. Contiene gas extremadamente disperso, polvo microscópico, partículas cargadas eléctricamente, campos magnéticos y radiación que lo atraviesa todo. Cada centímetro del universo está lleno de actividad invisible. Y aunque esa actividad no produce sonido en el sentido tradicional, sí genera ondas, señales y vibraciones que pueden ser detectadas y traducidas. El Sol, por ejemplo, está lejos de ser silencioso. Constantemente libera enormes cantidades de energía en forma de erupciones solares y tormentas de plasma. Estas eyecciones lanzan partículas cargadas que viajan a través del espacio a millones de kilómetros por hora. Cuando estas partículas chocan con el campo magnético de la Tierra, lo hacen vibrar. Esa vibración no la escuchamos directamente, pero los instrumentos científicos pueden convertirla en sonido. Y cuando lo hacen, el resultado es inquietante: silbidos, zumbidos y pulsaciones que parecen provenir de algo vivo. Los planetas gigantes tampoco están en silencio. Júpiter, el más grande del sistema solar, produce intensas emisiones de radio debido a la interacción entre su poderoso campo magnético y sus lunas, especialmente Io. Estas emisiones pueden captarse desde la Tierra y transformarse en audio. Lo que escuchamos suena como rugidos profundos, chasquidos y ecos lejanos. No es que Júpiter esté haciendo ruido como lo haría una tormenta en nuestro planeta, pero sí está enviando señales constantes al espacio, como si marcara su presencia. Más allá de nuestro sistema solar, el universo se vuelve aún más inquietante. En el centro de muchas galaxias habitan agujeros negros supermasivos rodeados de enormes nubes de gas caliente. Cuando ese gas se mueve, se comprime y se expande, genera ondas de presión que viajan lentamente por el espacio intergaláctico. En algunos casos, los astrónomos han detectado estas ondas y las han convertido en sonido. El resultado es un tono extremadamente grave, tan bajo que una sola vibración puede tardar millones de años en completarse. Es un sonido que no podríamos escuchar ni aunque estuviéramos allí. Un murmullo cósmico que atraviesa eras enteras. Luego están las ondas gravitacionales. Estas no necesitan aire, gas ni partículas para viajar. Son ondulaciones del propio tejido del espacio-tiempo. Se producen cuando objetos extremadamente masivos, como agujeros negros o estrellas de neutrones, colisionan o giran uno alrededor del otro. Cuando estas ondas llegan a la Tierra, hacen que el espacio mismo se estire y se contraiga ligeramente. Es un movimiento diminuto, imposible de percibir con los sentidos humanos. Pero los detectores pueden medirlo y traducirlo en sonido. Y cuando lo hacen, escuchamos algo parecido a un breve chirrido o un golpe seco. Es el eco de una colisión ocurrida a miles de millones de años luz. Incluso el llamado vacío cuántico está lejos del silencio. A escalas subatómicas, el espacio nunca está quieto. Partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente, surgiendo de la nada y volviendo a ella en fracciones de segundo. Este hervidero invisible de energía demuestra que el silencio absoluto no existe ni siquiera en la ausencia total de materia. El universo siempre está haciendo algo,
incluso cuando parece completamente vacío. Entonces, ¿por qué sentimos que el espacio es silencioso? Porque nuestros sentidos evolucionaron para sobrevivir en la Tierra, para interpretar vibraciones del aire, cambios de presión, sonidos cercanos y familiares. El universo se comunica de otras maneras, a través de radiación, campos magnéticos, ondas gravitacionales y señales que no podemos percibir sin ayuda tecnológica. Cuando decimos que el espacio es silencioso, en realidad lo que queremos decir es que no habla nuestro idioma. Pero cuando aprendemos a traducir sus señales, descubrimos algo sorprendente. El cosmos no está callado. Está lleno de ecos, pulsos y vibraciones que han estado viajando durante millones y millones de años. El silencio del espacio no es ausencia, es misterio. Y detrás de ese aparente vacío, el universo nunca deja de hablar. El universo parece gobernado únicamente por la gravedad. Todo lo que vemos, planetas orbitando estrellas, estrellas girando dentro de galaxias, galaxias formando cúmulos, parece obedecer a esa fuerza silenciosa que atrae la materia. Pero el cosmos no está sostenido por una sola ley. Hay otra fuerza, casi nunca mencionada, que no se ve, no se toca, pero que deja su marca en todo lo que existe. El magnetismo. En la Tierra, el magnetismo parece algo cotidiano. Una brújula que apunta al norte, un campo que nos protege del viento solar, un fenómeno tan familiar que rara vez pensamos en él. Pero en el espacio, el magnetismo alcanza escalas tan inmensas que puede moldear estrellas enteras, guiar el nacimiento de galaxias y controlar algunos de los eventos más violentos del universo. Para entenderlo, hay que recordar algo fundamental. El espacio no está vacío. Entre estrellas y galaxias existe plasma, gas tan caliente que sus átomos se rompen, liberando electrones y cargas eléctricas. Y cuando estas cargas se mueven, inevitablemente generan campos magnéticos. El universo, en realidad, es un océano de plasma magnetizado. En las estrellas, este proceso ocurre de forma extrema. El Sol no es una esfera sólida, sino una masa turbulenta de plasma en constante movimiento. Corrientes internas giran a diferentes velocidades, retuercen las líneas magnéticas y las cargan de energía. Cuando estas líneas se tensan demasiado, se rompen y se reconectan violentamente, liberando explosiones colosales. Así nacen las llamaradas solares y las eyecciones de masa coronal, capaces de lanzar miles de millones de toneladas de materia al espacio. Estas tormentas magnéticas viajan a través del sistema solar. Al llegar a la Tierra, chocan contra nuestro campo magnético, deformándolo, comprimiéndolo y generando auroras que iluminan el cielo. Pero también pueden dañar satélites, interrumpir comunicaciones y alterar sistemas eléctricos. Sin el campo magnético terrestre, la vida en la superficie sería prácticamente imposible. Ahora bien, el Sol es solo una estrella común. En estrellas más grandes, más rápidas o más densas, los campos magnéticos pueden ser millones de veces más intensos. En las estrellas de neutrones, por ejemplo, el magnetismo alcanza niveles tan extremos que deforma la estructura del espacio cercano y afecta incluso a los átomos. Algunas de estas estrellas, llamadas magnetares, poseen los campos magnéticos más poderosos conocidos en el universo. Una sola alteración en su campo puede liberar más energía que el Sol en miles de años. Pero el magnetismo no se limita a estrellas individuales. Las galaxias completas están envueltas en campos magnéticos gigantescos. Estos campos siguen la forma de los brazos espirales y se extienden por decenas de miles de años luz. No son aleatorios, forman patrones coherentes, como si la galaxia tuviera una arquitectura invisible que organiza su materia. El magnetismo influye directamente en la formación estelar. Cuando una nube de gas intenta colapsar por gravedad, el campo magnético puede oponerse a ese colapso, ralentizarlo o canalizarlo en direcciones específicas. Esto determina cuántas estrellas se forman, qué tan grandes serán y con qué velocidad nacerán. En muchos casos, el magnetismo decide el destino de una estrella antes incluso de que exista. Y en el centro de las galaxias, el magnetismo alcanza su expresión más extrema. Allí residen los agujeros negros supermasivos. Aunque un agujero negro no tiene campo magnético propio, el disco de materia que gira a su alrededor sí lo tiene. Ese campo puede concentrarse,
ordenarse y lanzar enormes chorros de plasma que salen disparados desde los polos del agujero negro. Estos jets relativistas viajan a velocidades cercanas a la de la luz y pueden extenderse millones de años luz, atravesando el espacio intergaláctico. A su paso, calientan gas, apagan o activan la formación de estrellas y modifican la evolución de galaxias enteras. Todo guiado por líneas magnéticas invisibles. Durante mucho tiempo se pensó que el magnetismo era un fenómeno local, limitado a estrellas y galaxias. Pero observaciones recientes han revelado algo aún más inquietante. El espacio entre galaxias también está magnetizado. Esto sugiere que los campos magnéticos podrían haberse originado en los primeros instantes del universo, poco después del Big Bang. Pequeñas fluctuaciones primordiales habrían sido amplificadas con el paso de miles de millones de años, tejiendo una red magnética a escala cósmica. Si esto es cierto, entonces el magnetismo no solo acompaña la evolución del universo, la ha guiado desde el principio. A pesar de su importancia, el magnetismo cósmico sigue siendo uno de los grandes misterios de la astrofísica. Sabemos que está presente en todas partes. Sabemos que influye en la materia, la energía y el tiempo. Pero aún no comprendemos completamente su origen ni su papel exacto en la historia del cosmos. El universo no es solo gravedad y vacío. Está atravesado por fuerzas invisibles que conectan estrellas, galaxias y el espacio profundo. Un entramado silencioso. Una arquitectura oculta. El magnetismo invisible que da forma al universo. La luz que llega a tus ojos no nace en el momento en que la ves. En realidad, cada punto brillante en el cielo es un mensaje antiguo, una señal enviada desde el pasado profundo del universo. Cuando miras una estrella, no estás viendo el presente. Estás observando una historia que comenzó hace muchísimo tiempo y que acaba de terminar justo ahora, en el instante exacto en que tu mente la percibe. Todo comienza en el corazón de una estrella. En su núcleo, la presión es tan extrema que los átomos de hidrógeno son aplastados unos contra otros hasta fusionarse. En ese proceso se libera una cantidad descomunal de energía. Parte de esa energía se manifiesta como luz. Pero esa luz, en el momento de nacer, no es libre. Está atrapada. Dentro de una estrella, la materia es tan densa que un fotón recién creado no puede escapar directamente. Choca contra electrones, contra núcleos atómicos, cambia de dirección sin cesar. Rebota millones y millones de veces, avanzando distancias ridículamente pequeñas. 1 centímetro aquí, otro allá. Lo que desde fuera parece una estrella brillando tranquilamente es en realidad una prisión ardiente para la luz. Para una estrella como el Sol, un fotón puede tardar cientos de miles, incluso más de 1 millón de años, en lograr salir desde el núcleo hasta la superficie. Durante todo ese tiempo, la estrella sigue existiendo, la Tierra sigue girando, la vida evoluciona, y la luz aún no ha comenzado su verdadero viaje. Cuando por fin alcanza la superficie estelar y logra escapar al espacio, todo cambia. El fotón deja atrás el caos del plasma y entra en el vacío casi perfecto del cosmos. En ese instante comienza a viajar a la velocidad máxima permitida por el universo, cerca de 300.000 kilómetros por segundo. Nada puede alcanzarlo. Nada puede adelantarlo. Si la estrella está a 4 años luz de distancia, como la más cercana a nuestro sistema solar, la luz tardará 4 años completos en llegar hasta aquí. Eso significa que la imagen que ves hoy pertenece a hace 4 años. Si algo hubiera ocurrido en esa estrella ayer, no lo sabrías hasta dentro de 4 años más. Pero la mayoría de las estrellas que vemos a simple vista están mucho más lejos. Algunas están a cientos o miles de años luz. Su luz partió cuando no existían ciudades modernas, cuando los imperios apenas nacían, cuando el ser humano aún miraba el cielo sin comprenderlo. Otras estrellas visibles provienen de regiones tan distantes que su luz comenzó su viaje antes de que existiera la agricultura, antes incluso de que existiera nuestra especie. Y aún así, ese fotón sigue viajando. Durante su trayecto, cruza un universo casi completamente vacío. No hay sonido. No hay referencias. No hay arriba ni abajo. Solo espacio. En el camino, la gravedad de estrellas y galaxias curva el espacio mismo, doblando la trayectoria de la luz. A veces su camino se estira. A veces se desvía.
A veces queda atrapada brevemente en lentes gravitacionales que multiplican su imagen. Pero el fotón no se detiene. Algunas de esas luces provienen de estrellas que ya no existen. Estrellas que explotaron hace miles o millones de años, pero cuya luz sigue viajando. Desde la Tierra aún podemos verlas, como fantasmas luminosos de algo que ya murió. El universo está lleno de estas señales retrasadas, como ecos que tardan eras en desaparecer. Cuando la luz finalmente alcanza nuestro planeta, su viaje aún no ha terminado. Entra en la atmósfera terrestre y comienza a interactuar con ella. Las moléculas del aire dispersan ciertas longitudes de onda. Por eso el cielo es azul. Por eso los atardeceres son rojos. Parte de la luz se pierde, parte continúa. Ese fotón cruza nubes, polvo, capas de aire turbulento. Luego entra por tu pupila. Atraviesa la córnea, pasa por el cristalino, es enfocada con precisión microscópica. Todo ese sistema existe solo para capturar luz antigua. Finalmente, el fotón impacta una célula de tu retina. En ese instante deja de existir como luz. Su energía se transforma en una señal eléctrica. El viaje termina. Pero para ti, apenas comienza algo nuevo, la percepción. Tu cerebro interpreta esa señal como un punto brillante en el cielo. Una estrella. Algo bello, distante, silencioso. Pero lo que estás viendo no es una estrella en tiempo real. Es una fotografía cósmica enviada hace miles o millones de años, entregada con un retraso inevitable impuesto por las leyes del universo. Y aquí ocurre algo profundamente extraño. Para el fotón, ese viaje no duró nada. Desde su propio punto de vista, no existió el tiempo. Nació en una estrella lejana y murió en tu ojo en el mismo instante. No hubo años, no hubo distancia. Solo un origen y un final unidos en un solo momento. Cada noche, cuando miras el cielo, estás rodeado de viajeros del pasado. La luz de la luna tiene poco más de un segundo. La del sol, unos 8 minutos. La de las estrellas, años. La de otras galaxias, millones de años. El universo no se nos presenta como es, sino como fue. Mirar el cielo es mirar una línea del tiempo extendida frente a ti. Cada punto luminoso pertenece a una era distinta. Cada uno cuenta una historia diferente. Algunas comenzaron cuando la Tierra era joven. Otras cuando la vida apenas se estaba formando. Y aún así, todas convergen ahora, en este preciso instante, en tu mirada. Así que la próxima vez que veas una estrella, recuerda esto: esa luz cruzó el universo solo para encontrarte. Sobrevivió al caos, al vacío y al tiempo. Y en el momento exacto en que la ves, su viaje termina. Pero el asombro que deja en ti puede durar para siempre. Durante la mayor parte de la existencia humana, no tuvimos idea de dónde estábamos. Mirábamos el cielo nocturno como quien observa un océano infinito desde la orilla. Veíamos luces, movimientos, ciclos, pero no había profundidad. No había distancia real. No había un aquí ni un allá. Solo un cielo lleno de puntos brillantes. Las primeras civilizaciones intentaron darle orden a ese caos. Unieron estrellas con líneas imaginarias. Crearon figuras, relatos, dioses. Las constelaciones no eran mapas. Eran historias para no sentirse perdido. Durante miles de años, el universo fue pequeño. La Tierra en el centro. Todo girando alrededor de nosotros. Una idea reconfortante. Y completamente falsa. El primer golpe a esa ilusión llegó cuando comprendimos que la Tierra se mueve, que gira alrededor del Sol, y que el Sol no es especial. Con telescopios cada vez más potentes, el cielo comenzó a mostrar algo inquietante. Las estrellas no estaban todas a la misma distancia. Algunas eran cercanas, otras, absurdamente lejanas. El universo empezó a tener profundidad. Aún así, seguíamos creyendo que nuestra galaxia era todo lo que existía. Un disco gigantesco de estrellas rodeado por la nada. Hasta que, a principios del siglo XX, los astrónomos notaron algo extraño. Algunas manchas difusas en el cielo. No pertenecían a la Vía Láctea.
Eran otras galaxias, islas enteras de estrellas, cada una con miles de millones de soles, flotando en un océano cósmico. En ese momento, el universo dejó de ser un lugar, y se convirtió en una estructura. Pero saber que existen galaxias no es lo mismo que saber dónde están. Para crear un mapa, necesitas medir distancias, y medir distancias en el universo es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado la ciencia. Los astrónomos aprendieron a usar velas estándar, estrellas que brillan siempre con la misma intensidad. Al comparar su brillo real con el que vemos desde la Tierra, podemos calcular qué tan lejos están. Después vinieron las supernovas, explosiones tan brillantes que pueden verse a miles de millones de años luz. Cada una de ellas era como una señal luminosa en la oscuridad, marcando un punto en el mapa. Pero aún faltaba algo clave. El universo no está quieto. Las galaxias se alejan unas de otras, y cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Esto se descubrió al observar cómo la luz de las galaxias se estira, desplazándose hacia el rojo del espectro. Ese corrimiento al rojo se convirtió en una regla fundamental del mapa cósmico: distancia, velocidad, dirección. Con suficientes datos, el mapa comenzó a tomar forma. A finales del siglo XX y principios del XXI, la humanidad inició proyectos sin precedentes: telescopios que escanean el cielo noche tras noche, satélites que observan sin la interferencia de la atmósfera, computadoras que procesan cantidades absurdas de información, millones de galaxias medidas, cada una con una posición precisa en el espacio tridimensional. Y entonces ocurrió algo inesperado. Las galaxias no estaban distribuidas al azar, formaban patrones, estructuras gigantescas que se extendían por cientos de millones de años luz, filamentos luminosos conectando cúmulos, paredes inmensas de galaxias, y entre ellas, vacíos colosales donde casi no existe nada. Habíamos descubierto la red cósmica, la estructura más grande conocida del universo. Un mapa que no parece diseñado, pero tampoco caótico. Es el resultado de la gravedad actuando durante miles de millones de años, moldeando la materia desde el Big Bang hasta hoy. En este mapa, nuestro hogar ocupa un lugar extremadamente modesto. Vivimos en un pequeño planeta, orbitando una estrella común, en uno de los brazos de una galaxia espiral. Nuestra galaxia forma parte del grupo local, junto con Andrómeda y decenas de galaxias más pequeñas. Ese grupo pertenece a un supercúmulo aún mayor, la Niaquea, un vasto flujo de galaxias que se mueven lentamente hacia un mismo punto gravitacional. Cuando observamos el mapa completo, entendemos algo profundo. No hay centro. El universo no gira alrededor de nada en particular. No existe un punto privilegiado. Desde cualquier galaxia, el universo se vería expandirse de la misma forma. Aún así, hemos logrado ubicarnos, no con coordenadas simples, sino con relaciones. Estamos aquí porque pertenecemos a esta galaxia, en este grupo, dentro de este supercúmulo, en esta red cósmica. El mapa del universo no es definitivo. Cada año se expande. Cada observación agrega nuevos puntos. Cada descubrimiento cambia el dibujo. Pero ya no estamos perdidos. Por primera vez en la historia, una especie nacida en un punto insignificante del cosmos es capaz de contemplar el mapa completo y decir: estamos aquí. No en el centro, no en un lugar especial, sino en medio de algo inmenso, antiguo y profundamente hermoso. Y quizá eso sea suficiente.